Doctor Aurelio Suárez, su visión sobre esta situación del fuero penal militar, lo que está pasando ahora. Ver, yo quiero partir de dos hechos. El primer hecho es que este Estado es un Estado republicano, es un Estado democrático, y en un Estado como tal, los militares están subordinados a lo civil. Lo civil predomina sobre lo militar como una norma general de la sociedad. Y la justicia penal militar es una jurisdicción excepcional. O sea, que lo primero que hay que hablar es que se está hablando de una jurisdicción excepcional. Y la norma es que lo civil predomina sobre lo militar. Ese es un hecho que aquí no podemos olvidar. Lo segundo es que yo me estoy haciendo una pregunta. Y en ese sentido, pues, por supuesto que tengo una divergencia con Alfredo y con mis demás compañeros de panel. ¿Por qué hubo que introducir el articulito? Lo que dice el doctor Rangel es que hubo una directiva de Camilo Espina que modificaba eso. Yo no creo que una directiva pueda modificar una norma constitucional ni varias sentencias de la Corte Constitucional. Bueno, no, demanden la directiva, sí, pero no hay que hacer una reforma, porque es que aquí hay un hecho que es importante en este tema de la justicia penal militar. Primero, está claro que el sujeto de esa jurisdicción especial son los militares y la fuerza pública. Lo segundo, la gran discusión que tiene todo el asunto es lo que se llama la parte funcional de la norma. Es decir, si todas las acciones que realiza esa fuerza pública en el ejercicio de sus funciones, si todas las acciones pertenecen a ejercicio del servicio o no lo son. Y ese es el gran punto. La reforma pretendía presumir que todas estaban en ejercicio del servicio. Hay sentencias de la Corte Constitucional muy claramente definidas que exigen, que muestran de manera muy clara cuáles no son. Entonces, si aquí hay un sistema frente a esa jurisdicción excepcional que es la militar, que está claramente establecido, porque había que modificar o con articulito o con otra cosa, sobre la que seguramente vamos a hablar más adelante, y es cuál es el sucedáneo o el reemplazo del articulito, que por lo que conocemos, yo no sé si el doctor Gaviria ya lo conoce, pero creo que lo que conocemos los ciudadanos de a pie, que es unas noticias en los periódicos, pues a mi modo de ver, como lo podemos más adelante, enreda todavía más el asunto. Pero entonces que dejemos claro en el debate que esto es una jurisdicción excepcional y que en el marco de esa jurisdicción excepcional que está sometida a lo civil, lo que se está discutiendo no es si los sujetos, o sea, los miembros de la fuerza pública, deben estar sometidos a esa jurisdicción excepcional, sino cuáles son los actos funcionales en el ejercicio o no de sus funciones que deben estar bajo esa jurisdicción excepcional o deben estar en la justicia civil. Eso ya está claro en la Constitución y en la ley y sentencias de la Corte Constitucional. ¿Por qué había que modificar? Esa es la pregunta que yo hago. Bueno, yo quisiera anotar que dado que Alfredo hace referencia a la historia, también es bueno acordarse que no solo fue la resolución del ministro Espina de entonces, sino que estamos hablando del 30 de octubre de 2007 y estamos hablando de la destitución de 27 altos mandos por lo que mal llamamos los colombianos falsos positivos, y que fueron las ejecuciones extrajudiciales, y que fue la noticia del momento donde es evidente que esto no es unas pocas manzanas podridas en el ejército, sino que es una ejecución sistemática. Sí, y es ahí cuando sale la resolución, y es por esa razón y de motivo. Ese año, por supuesto, en octubre del 2008, se contaron 179 casos, pero al año siguiente, presumiblemente, solo hubo 6. Entonces, yo creo que hay que darle el valor también a las cosas como sucedieron, y cuando uno recuerda la historia, bien vale la pena pues recordar ese contexto dramático como un oscuro y fatídico momento de la historia de las fuerzas militares. Ahora, digamos, para claridad de los oyentes, hay que señalar también que el fuero militar y la justicia militar, penal militar, existe prácticamente en todos los países democráticos del mundo. Claro que sí, claro. Y eso es centenario. En Colombia además estamos en un conflicto y claro, hay una doble razón para y tener. no necesariamente el fuero militar implica impunidad.
Correcto. Es simplemente un tribunal excepcional, digamos, es para los militares, porque desde los romanos, eso de que los pares juzgan a sus pares, en este caso se cumplía a través de ese fuero militar. O sea, no estamos cuestionando de ninguna manera la existencia de ese fuero militar. Ahora, es un hecho que, digamos, la justicia penal militar ha adolecido de muchos problemas en nuestro país. No ha tenido la suficiente eficacia, la suficiente neutralidad, la suficiente imparcialidad, y ha habido muchos casos de franca impunidad. Y casi que, digamos, podría uno decir que los militares se han ganado esa situación de restricción y práctica abolición del fuero militar por esa misma circunstancia. El país estaba ante un dilema: o se reformaba, se hacía una reforma progresista de fondo que le diera mayor eficacia, contundencia, celeridad a la justicia penal militar, o nos íbamos por el atajo sencillamente de entregarle toda la jurisdicción de la justicia penal militar a la justicia civil. La vía fácil era esta segunda, y nos fuimos por la vía segunda, entregarle todo a la justicia civil, en el entendido que era mucho más eficaz que la justicia penal militar. El camino más arduo y más difícil no se ha abordado, digamos, con la debida contundencia, con la debida decisión, que es efectivamente hacer mucho más efectiva y justa y neutral la justicia penal militar, que todavía, aunque se han hecho reformas recientemente, pues se pueden hacer muchos ajustes que le den precisamente esa eficacia para que le regresen la legitimidad que ha estado perdiendo la justicia penal militar de cara a la opinión pública nacional e internacional. Pero yo insisto, la vía, digamos, más correcta hubiera sido mantener el fuero tal como lo señala la Constitución, que insisto, en el artículo 121 lo pueden ver todos los oyentes interesados, dice que todos los delitos cometidos por miembros de la fuerza militar en servicio activo y durante actos del servicio, pues van a ser conocidos por tribunales militares. Yo creo que esas dos tareas están pendientes: una, la de modernizar la justicia penal militar, y la otra, la de devolverle lo más pronto posible ese fuero militar a los militares, que ha sido restringido paradójicamente, sí, por una directiva ministerial que se pasó pues por la faja lo que dice la Constitución. Y efectivamente el retiro del artículo no modifica la Constitución Correcto. Sigue diciendo lo mismo. Pero es muy importante destacar que sí requerimos un fuero penal militar, y un fuero penal militar es muy importante, y como muy bien otro Alfredo, todos los países lo tienen. Colombia además tiene una doble razón para tenerlo. Acá en Colombia estamos en un constante conflicto, y el pensamiento militar, la esencia de su trabajo es fundamental. Eso sí, es muy importante destacar que no cobija todos los delitos de los militares. Habría que hacer esa solo precisión. los que son en su servicio. Por ejemplo, si mañana un militar se emborracha, sale manejando su carro, atropella a alguien o causa un accidente, pues eso se debe ajustar por la justicia ordinaria y no por la justicia penal militar. La justicia penal militar, digamos, existe para los actos de servicio, lo que sea por fuera de actos de servicio. En otras palabras, actos de lesa humanidad o temas de esa naturaleza, pues naturalmente no son cobijados por ese ejercicio. Pero el diagnóstico del problema, ¿cuál es? ¿Y qué es el temor que sienten muchos militares? Y que francamente creo que es el corazón de la reforma que está buscando el gobierno. El problema que hemos venido viendo con la justicia penal militar es que desafortunadamente para muchos casos sí se volvió sinónimo o creó la percepción de impunidad. Al crear esa percepción de impunidad o esa impunidad real, ¿qué acaba pasando? Empieza a haber un activismo judicial por parte de la justicia ordinaria y por las cortes internacionales. Entonces, la solución al problema que hoy por hoy afrontan nuestras fuerzas no es debilitar la justicia militar, es fortalecer la justicia militar de tal manera que si hacemos justicia ahí, esto no va a llegar ni a la justicia ordinaria ni a las cortes internacionales. Recordemos nosotros, en muchos países del mundo, la gente prefiere ser juzgada por la justicia ordinaria que por la justicia penal militar. Colombia es uno de esos pocos casos donde es al revés, porque cuando uno evalúa el Código Penal Militar, el Código Penal Militar es mucho menos garantista. Las penas son mucho más exigentes. Los delitos, pues bueno, hay delito de la cobardía, que es un delito que no existe en la justicia ordinaria. Y lo que tenemos que buscar es trabajar
en ese sentido. Una de las cosas que, por ejemplo, yo considero son sabias del borrador de ideas, sin conocer ya el texto articulado final, es, por ejemplo, que los jueces militares no pueden ser oficiales activos. Pueden a lo mejor ser oficiales en retiro, pueden a lo mejor, pero tienen que tener condiciones de juez y no pueden estar bajo la línea de mando de la persona que van a juzgar. Ni puede estar en un entorno, aunque sea civil, donde, por ejemplo, si yo estoy en la misma base, se me puede presionar a mí de manera significativa para indicar un fallo. Si nosotros hacemos más justicia, a través de la justicia penal militar, vamos a frenar de una vez por todas y entregar la solución de activismo judicial en la justicia ordinaria y en las cortes internacionales. Sí, ya nuestros oyentes están escribiendo y nos indican, por ejemplo, que no hay claridad sobre lo que pueda pasar hacia futuro con casos como desaparición forzada, abusos sexuales, asesinato, tortura. Eso no es el servicio, eso lo juzga la ordinaria. Si un militar, para poner ejemplo, es un violador de niños, un violador de niños, como se presume el caso Tame Arauca. Bueno, si un militar es un violador de niños, pues eso no es parte de la función de un militar, no es un acto del servicio. Si un militar está violando niños, tiene que ir a la justicia ordinaria. Si un militar asalta un banco, pues tiene que ir a la justicia ordinaria. ¿Qué es lo que cobija la justicia penal militar? Los actos de su servicio. A ver, yo sí quisiera, doctor Aurelio, pongamos el debate realmente donde a mí me parece que está el punto. A ver, empecemos por esto. Cuando la Constitución, y eso la Corte Constitucional en varias sentencias lo desarrolla, habla de que todos los delitos irán a la justicia penal militar. La Corte Constitucional ya dejó claro lo que dice ahora aquí el doctor Gaviria. Y es que los delitos de lesa humanidad, no se está hablando de ese tipo de delitos siquiera. Se está hablando, por ejemplo, un soldado se queda dormido en la guardia. Lo tiene que juzgar la justicia penal militar. Es que ese es el tipo de cosas que tiene que juzgar la justicia penal militar, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos o voy a decir cualquier cosa, un recluta, o no sé quién se robó unas balas, no sé, se perdieron unas provisiones en un casino. Esos son actos de que tienen que ver con el fuero militar, etcétera, y que ese es el tipo de cosas que tiene que juzgar. Pero cuando la Constitución lo puso y la Corte lo ha desarrollado, no se habla de delitos de lesa humanidad. Es más, estamos hablando de que esos delitos, incluso cuando hay impunidad en los países, eso aquí se ha hablado 80.000 veces en este programa, va a cortes penales internacionales o al sistema interamericano de derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el punto está ¿dónde? ¿Quién califica el acto? Ese es el gran debate. Claro. ¿Quién califica el acto? Y aquí sabemos que hay cantidades de cosas y de hechos que en este país tienen esa discusión. El caso específico del tema del Palacio de Justicia. ¿Cómo definir la competencia? Sí, claro. En el proyecto va a ser como se definen todas las competencias, a través del Consejo Superior de la Judicatura, pero además ya está definido actualmente. Hoy está hoy funciona así por la ley. Hoy está definido. El Consejo Superior de la Judicatura es el que entra a definir, pero una cosa aún más importante. Pero es lo que se quiere cambiar. Pero una cosa aún más importante. Entra a definir la competencia del Consejo Superior de la Judicatura, pero una cosa muy valiosa que siento yo ha sido el problema que tienen muchos militares, que es la instrucción. La investigación la va a hacer la policía judicial, no la va a hacer la fiscalía, y eso siento es un cambio sustancial en la materia. Realmente para mí me queda difícil referirme a la propuesta de la nueva ley estatutaria, que creo que se va a llamar así, o no sé si sea otra reforma constitucional o ley estatutaria. Eso tampoco está claro siquiera. Entonces es muy difícil saber qué es que lo que van a presentar en vez del articulito es bueno, es malo, es regular. Hay unos informes de prensa, nos dicen que va a haber unos super personas de grandes jueces de derechos humanos que son los que van a decir. Entonces, pero yo sí intuyo por esa, y además por una cosa que es muy compleja, que a veces pasa en el país, es que a uno por noticias de prensa le dan ciertas puntadas de las leyes, la opinión dice sí, qué buena, y resulta que, como decía nuestro amigo Maquiavelo, sí, el diablo está en los detalles, o el demonio está en los detalles, y hay 1000 detalles que después pasan desapercibidos porque el espíritu general era bueno. Pero yo no creo... a mí no me queda fácil referirme a una ley que me la anuncian por el periódico y no me ven un articulado. No, de verdad, no me queda fácil. Y yo creo que hay muy pocos colombianos, entonces, porque termina la discusión es diciendo que la que viene es buena. Yo les digo, ¿en cuántos artículos tiene la que viene? ¿Y cómo es? O es un artículo. O es otro
o tres articulitos. Entonces, a mí hacia el futuro me queda bien difícil ponerle como el chulo de antemano a esto. Yo estoy completamente de acuerdo, pero creo que uno puede referirse a lo que a los hechos. Cada cual puede hacer lo que quiera. Yo en eso ya me volví muy pues porque a mí además me hacen leyes y después, como pasó con la ley de víctimas, el ministro de Agricultura en el decreto cambia cosas que traía la ley. Yo, mejor dicho, ahí sí, ya aquí en futurología sí, yo me declaro absolutamente lo que el gobierno ha planteado es, ¿qué pasó? Ellos nombraron una comisión de expertos para que dieran algunas sugerencias y revisaran el articulito que estaba en la reforma de justicia. Y pues hablemos de esa comisión. Estaba Eduardo Montealegre, estaba Manuel José Cepeda, estaba Jaime Córdoba Triviño, estaba Rafael Nieto, el general Edgar Perea y el general Juan Salcedo Lora. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando en este momento? De las recomendaciones que esa comisión de expertos le dio al gobierno. Y sobre esa base, el ministro anuncia hoy que se retira el artículo y que en efecto van a presentar lo que sería una ley estatutaria que en su momento, por supuesto, debatiremos. Que no la han anunciado es con una noticia por periódico. Pero con las recomendaciones de la comisión. Y uno no tiene por qué no creerle al gobierno. Un momentico. Regálame un segundo. Pero las recomendaciones van a ir en la ley. Es que todo esto está por verse. Y los decretos reglamentarios de la ley que aprueba el Congreso van a ir en coherencia. Entonces yo por eso, a lo que vienen, cuando tenga yo la ley aquí encimita de este escritorio, me invitan al programa y yo vengo y la discutimos. Pero mientras tanto, voy a hacer un comentario. ¿Por qué quieren cambiar? Mientras tanto, voy a hacer un comentario sobre lo que has dicho anteriormente en el sentido de del alcance de la justicia penal militar y el fuero militar. Es que aquí en Colombia, a fuerza de repetirlo, creo que ha habido una enorme confusión sobre el tema de los delitos cometidos en ejercicio del servicio o con relación al servicio, porque estrictamente hablando, ningún delito es un acto del servicio, ninguno. O sea, no puede ser un acto del servicio robarse unos fusiles y vendérselos a la guerrilla. Eso no puede ser un acto del servicio. Estaba en un momento dado. Pero si me permiten, estrictamente hablando, en pura lógica formal, pues ningún delito es un acto del servicio. Ni el robo de los fusiles o ni el robo de cualquier cosa dentro del... Eso no es un acto del servicio. Igual no es un acto del servicio un homicidio por fuera de combate. Tampoco puede ser un acto del servicio. Es que lo que dice la Constitución son los delitos que se cometen durante la ejecución del servicio. Cuando una patrulla va por el monte y se encuentra con un grupo guerrillero y resulta que mata a 4 o 5 y 2 levantan los brazos y se rinden y los soldados por rabia, por confusión, por lo que sea, los fusilan, pues eso obviamente es un crimen. Ese tipo de crímenes son los que debe investigar la justicia penal militar. Pero acá le estamos recortando ese alcance a la justicia penal militar y la estamos prácticamente limitando a lo que dice Aurelio, al robo de los fusiles, al robo de los restaurantes, a que se durmió en la caseta, de vigilancia, a la sectores, etcétera. Pero mire, les pongo un ejemplo. ¿Qué pasó en Abu Ghraib? En Abu Ghraib hubo unas torturas que fueron evidentes para el mundo entero. Torturas. ¿Quién investigó esas torturas en Estados Unidos? Que nos exigen que retiremos los crímenes de lesa humanidad del Código de la Justicia Penal Militar. ¿Quién lo investigó? La Justicia Penal Militar de los Estados Unidos. O sea, la tortura, que es un crimen de lesa humanidad en todos los países del mundo democráticos hoy en día, y esos delitos, digamos, de lesa humanidad, los homicidios por fuera de combate, etcétera, etcétera, son materia de investigación y juzgamiento por la Justicia Penal Militar. Es que para eso es. Pero es que para eso es para la Justicia Penal Militar, pues el Código Penal Militar, que es el que entra a definir todos estos temas. No, pero es que lo están excluyendo en las reformas, en los articulitos que se van a incluir, la reforma queda como está. Pero además, con una cosa muy importante, es que el articulito no hacía mucho. Entonces dirán, pues ¿por qué no cogen el articulito, aprovechan el envión y meten otras cosas? Pues por una razón muy sencilla. En materia de actos legislativos constitucionales existe una cosa que se llama el principio de consecutividad. Si el tema no ha sido debatido en primer, segundo, tercer y cuarto debate, o desde el principio,
No lo podemos introducir ni en el quinto, ni en el sexto, ni en el último momento. Pero ha sido aprobado en 4 debates. Claro, solo ese tema. Temas adicionales no podrían ser incluidos. Temas como cuáles. El que considero yo es el tema hoy más importante para los militares, que es el tema de reglas de enfrentamiento. Ese sí es el problema de los militares. Eso no necesariamente tiene que ser. ¿Cuál es el problema? Y es todos los países del mundo. En las reglas de enfrentamiento es donde estamos viendo. En las reglas de enfrentamiento es donde estamos viendo el activismo judicial. ¿Por qué? Porque en las reglas de enfrentamiento, yo no sé si nuestra audiencia sabe el reto que tienen que ir nuestros militares. Cuando un militar entra a combate tiene que tener 2 tarjetas. Tiene que tener 2 tarjetas. Y dependiendo frente a quién haga el enfrentamiento, utiliza derecho internacional humanitario o utiliza derechos humanos. Y entonces casi que tiene que ser un mago y saber con quién se enfrenta, qué reglas de enfrentamiento, qué reglas de enfrentamiento tiene que tener y cómo procede para ver si abre fuego o no. ¿Cuál es el problema que estamos viendo con los jueces? El problema que estamos viendo con los jueces en muchos fallos es que están entrando a dudar las decisiones que toman nuestras fuerzas bajo fuego. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Un juez llega y dice, el militar no debe haber hecho esto en vez de lo otro, y están haciendo casi que legislación en los fallos sobre reglas de enfrentamiento. ¿Eso cómo se soluciona? Se soluciona a través de una ley estatutaria de reglas de enfrentamiento. Eso sí hace mucho para ayudar a los problemas de los militares. Ese articulito, como venía, pues era jugar con las expectativas, con las ilusiones, pero no resuelve el problema de fondo. Mucho más serio hacer una cosa integral, tocando temas como Código Penal Militar, tomando temas como el tipo de jueces que va a juzgar y tocando temas como las reglas de enfrentamiento, que es a través de lo cual se viene haciendo aquí. Las reglas de enfrentamiento se pueden cambiar por decreto. A ver, pero yo hay que sacar una ley estatutaria para que los jueces no puedan interpretarla. Está pidiendo la palabra. Decreto, ¿por qué es tan importante esto? ¿Por qué no tratamos de hablar todos? Pero ¿por qué este tema es más importante? Redondea la idea, a través de un decreto, si yo saco algún tipo de normatividad a través del decreto, el juez tiene discrecionalidad frente al tema. Si la ley es estatutaria, el juez está sujeto a seguir lo que dicen las reglas de enfrentamiento. Eso es el servicio más grande. Las reglas de juego claro es el servicio más importante que le podemos dar a las fuerzas militares. A ver, pero yo creo que lo que está diciendo el doctor Gaviria, que explicó de manera exhaustiva y suficiente, creo yo, casi por el resto del programa. Se descuadró la cosa. Sí, correcto. Nos vuelve al punto que estamos discutiendo. Vean ustedes lo que acaba de decir el doctor Gaviria, y en el fondo Gaviria y Rangel están de acuerdo. En el fondo ustedes dos están de acuerdo. Porque, en algunos detalles no, y el diablo está en los detalles. En el fondo Gaviria y Rangel están de acuerdo. Miren ustedes lo siguiente. Rangel dice, es que hay que mirar, hay que partir de un hecho, de que todos los actos del servicio se deben calificar, o sea, están sujetos a la justicia penal militar, y unos jueces de la justicia penal militar dirán cuáles actos si son propios de las funciones, propios del servicio, y cuáles no. ¿Qué dice Gaviria? Gaviria Muñoz, ¿cierto? Dice, hay muchos Gaviria, no, pues Julio Campos, Aníbal. Gaviria Muñoz dice, no, lo que hay que hacer son unas reglas de enfrentamiento. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Lo mismo que Rangel, pero cuando usted hace las reglas de enfrentamiento, lo que hace es sustraer los hechos que no sean propios del servicio, que es lo que quieren hacer, ¿sí? No, la verdad es que, y ahora, yo no sé de que haya jueces que hagan activismo judicial. Yo creo que ese es un calificativo contra los jueces del país y contra el Poder Legislativo, que le abre una tronera de duda a todos los fallos de nuestro sistema jurisdiccional. Aquí los jueces están fallando con base en las leyes que hay. Aquí hay un problema muy grave. Aquí los jueces están legislando. Están legislando y administrando los jueces. Aquí hay un problema muy grave que es el que se está discutiendo. Pero además voy a decirle una cosa que me parece importante. Aquí hay un que es definir cuáles actos son propios y las funciones y la prestación del servicio y cuáles no. Ese es el debate. Y hay quienes quieren sustraerle al poder civil esa decisión, porque lo civil prima sobre los militares, y pasarlo bien por la vía de la justicia penal militar, o crear unas reglas de enfrentamiento que en la práctica lo que hacen es eso. Pero a mí me parece que hay una cosa que además es clave.
Yo no soy abogado, soy ingeniero y creo que se me ha notado en la discusión. ¿Algo? Pero bueno, algo me dice Fidel, gracias. Pero hay esto que es la justicia penal militar, usted lo sabe, doctor Rangel, y el doctor Gaviria Muñoz también, es lo siguiente: la justicia penal militar hace parte del Ejecutivo. No es propia del sistema judicial, claro, no es propia del sistema judicial, hace parte de un poder público ejecutivo. En la medida en que usted avanza en la entrega de funciones a la justicia penal militar, empieza a introducir cada vez más el ejecutivo, que lo hacen los militares. Así es en todo el mundo. Lo que está proponiendo la reforma no es eso, y es importante hacer la claridad. Lo que está proponiendo la reforma es lo contrario. No sobre reformas, la reforma, judiciales. Aprovechemos la reforma. Está quitando de la línea de mando a los jueces, pasan a ser jueces civiles, doctor Gaviria, si ni siquiera pues lo que ya anunció como recomendaciones la comisión. Pero un minutico, a mí nadie me garantiza que lo que recomendaron los expertos se va a volver la ley. ¿Quién me lo va a garantizar? Una moción de ilustración. Aprobada la moción de doctor Rangel, adelante. Esa reforma de separar a los jueces y a los fiscales militares de la línea de mando ya se hizo. Eso ya se hizo hace 4 o 5 años durante el ministerio, no, mucho más, 15 años tal vez durante el ministerio de Luis Fernando Ramírez. Fue parte de las reformas que se hicieron en ese momento. No se ha aplicado a cabalidad, desafortunadamente, pero eso digamos ya está, de ese tema ya está chuleado. Ojalá se aplicara, digamos, a fondo para prevenir esos inconvenientes que tiene el hecho de que un juez haga parte de la línea de mando. Pero voy al tema de las reglas del encuentro. Es que las reglas de encuentro, si se establecieran por ley, sería, mi querido doctor Gaviria, algo muy antitécnico, porque la doctrina militar evoluciona. Y usted, digamos, frente a un nuevo problema, una nueva forma de actuar, o un nuevo adversario, un nuevo enemigo, tiene que modificar las reglas de encuentro. ¿Un articulito a la nueva ley? No, en todos los países del mundo eso lo hace una directriz del Comando General de las Fuerzas Militares. De hecho, estas reglas de encuentro, las últimas, las del papelito rojo y las del papelito azul, que tienen absolutamente inmovilizadas las fuerzas militares, porque es lo más farragoso y es lo más inoperante del mundo. Figúrense ustedes este caso. Toda operación militar tiene que emitirse por escrito. Antes había órdenes verbales y órdenes escritas, ahora todos tienen que ser por escrito. Entonces resulta que van a combatir a un grupo de BACRIM o de narcotraficantes que se ubicaron en alguna parte. Entonces les dan una tarjeta azul. No tienen que hacer un uso letal de la fuerza, tienen que actuar casi como una fuerza de policía. Pero por el camino se encontraron con un campamento guerrillero. Tienen que devolverse a donde el comandante superior y decirle: nos encontramos con un campamento guerrillero, cámbienos la orden de operación y denos una tarjeta roja. Eso tiene envainada la operatividad de las fuerzas militares, y eso hay que cambiarlo, y lo más fácil de cambiarlo es con una nueva directriz. Las cosas también en derecho se deshacen como se hacen. Si fue una directriz del Comando General de las Fuerzas Militares de ese entonces, pues el Comando General de las Fuerzas Militares de ahora puede modificar esas reglas de encuentro para que no aumenten la incertidumbre jurídica, porque eso está dentro de lo que se llama el Manual de Derecho Operacional. Entonces, ese Manual de Derecho Operacional ha incrementado a los límites más increíbles la incertidumbre jurídica en que se debaten las fuerzas militares, no solamente por la ausencia del fuero militar, sino ahora por ese nuevo manual. Perdón, yo tengo tres cosas. Están hablando Simón y Alfredo de activismo judicial y de inmovilizado el ejército. Yo no sé de dónde sale eso, yo no veo que sea así. Que hablar con las tropas. Pues, no, yo le doy los datos ya le doy los datos. No, qué pena, pero desde la resolución del ministro Espina hemos tenido, que yo recuerde, Camaleón, Diamante, Jaque, se dio de baja a Cano, al Mono Jojoy, a Usuaga. Sí, y no hay ninguna investigación ni ninguna. Yo veo que no hay, ante la pregunta si esto afecta la moral de las Fuerzas Armadas y que se inmovilizan, pues yo no veo dónde. Han sido 3 años. Yo le puedo explicar cuál es la razón. El ejército colombiano hoy prácticamente está dividido en 2 ejércitos. Uno es un grupo de élite,
4.000 miembros integrantes de los grupos de élite que son los que han hecho estas operaciones tan contundentes. ¿Esos van con qué tarjeta? Esos van siempre con la roja, y a ellos no los investiga nadie tal. Digamos, ellos sí operan como debe operar cualquier ejército en el mundo. Ellos sí no los investiga nadie. Ojo la frase que acaba de decir. No los investiga nadie. Aquí no puede haber ciudadano que no sea investigado. No, sí, pero en una operación militar en donde van de baja, por ejemplo, a Alfonso Cano, pues ahí no hay una investigación civil que diga, oiga, esto fue un vil y criminal asesinato horroroso. Mira, y Alfredo, cuando bombardearon al Mono Jojoy, cuando bombardearon al Mono Jojoy, igualmente, pues sería un exabrupto decir que hay una violación de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario. Eso se conviene que fue una operación militar lícita contra un enemigo declarado del Estado y de la sociedad. Se supone que es el combate. Bueno, algunos salieron a decir que estaba durmiendo, que estaba en pijama y que estaba indefenso y que por tanto es un crimen de guerra. Algunos lo han dicho, pero ese impacto tan negativo en la operatividad de las tropas se lo doy. El número de operaciones militares ofensivas el año pasado fue solamente un 20% del número de operaciones militares ofensivas del año 2002. O sea, bajamos un 80% en el número de operaciones militares. Ustedes hablan. Pero si ese es el indicador. Y ustedes hablan con cualquier miembro de la fuerza pública, un general, un coronel, un mayor, un teniente, un sargento, todo el mundo le dice estamos amarrados, temerosos, Alfredo, con toda la justa razón. La pregunta es, una operación militar, o los matan, o si tienen éxito, si tienen fracaso los matan, y si tienen éxito los meten a la cárcel. Las fuerzas militares están en contra de este debate. Pareciera que con el fuero estuviéramos defendiendo la impunidad, Alfredo. Y eso es lo que yo creo que las fuerzas militares son las primeras interesadas en que su justicia sea efectiva, eficiente y rápida. Ahora, ese indicador que favor le hacemos al país con eso. Ese indicador que da Alfredo, yo me voy un minuto, me moro. Ese indicador que da Alfredo, hombre, pues eso puede ser fruto de la seguridad democrática. Yo no necesito hacer sino el 20% de los operativos. No me venga a decir que bajó el porcentaje de los operativos porque no pueden actuar. Puede ser también fruto de que ya no necesitan hacer tantos operativos. O sea, su indicador, si me lo vuelve una ley, termina hablando usted más de la seguridad democrática. Y pues yo le pongo otro indicador. Entre 2002 y 2008 fueron 901 casos, lo de los positivos. El tema es si la sacada del articulito, si el articulito resolvía los temas de las fuerzas militares, el articulito no lo resolvía. Eso está claro. Y era necesario. Absolutamente. La propuesta integral del gobierno, que es una mezcla de un nuevo acto legislativo y leyes en este sentido, hace mucho más servicio a nuestros militares para solucionar los problemas que la falsa esperanza y la verdad, la manipulación que se le ha hecho sobre ese artículo. Yo sí quiero dejar una discrepancia que ha hecho el doctor Gaviria. Dos, yo no veo la necesidad del articulito, no la veo. Sí, ni aquí ni reformada, ni que ya la Constitución y la Corte Constitucional tenía doctrina sobre eso, pero había que cambiar. ¿Qué se debe juzgar? El tema de la ley estatutaria sobre el relato de enfrentamiento importante, y está en la agenda política. No hay justicia penal militar hoy, no hay fuero militar hoy, no hay fuero militar, no hay. Si yo saco una circular o una resolución, una justicia especial militar. Si yo saco una circular o una resolución diciendo usted debe hacer esto, usted debe hacer lo otro, usted debe hacer no sé qué, eso es simplemente una indicación. Lo que estamos viendo es que en sentencias, los jueces están cuestionando las decisiones que tomó el militar en su momento. Usted abrió fuego cuando no era, usted debe haber hecho esto, usted debe haber devuelto a coger el papel, usted debe haber hecho una cantidad de cosas. Y ahí es donde los militares tienen la incertidumbre jurídica cuando les dicen, usted incumplió las reglas de enfrentamiento. Porque los jueces están entrando a interpretar y crear jurisprudencia sobre reglas de enfrentamiento. O sea que, la reforma es para trancar a los jueces. Por ende, para tener certeza jurídica, bajo fuego, que es lo mínimo que puede esperar un militar. Existe en Colombia hace 20 años. No existe. ¿Por qué ahora empezó? Existen dos. Se introdujeron en el gobierno anterior. En el gobierno anterior se introdujeron. En el gobierno anterior se introdujeron esos temas. Entonces, si usted va a dar certeza jurídica, no operacional, a lo mejor crea inconvenientes de orden operacional, pero si usted va a resolver el tema de fondo y usted está viendo que están saliendo líneas de jurisprudencia sobre las reglas de enfrentamiento, la única manera jurídica para que un militar bajo fuego pueda tomar las decisiones es con una ley estatutaria y un marco
único sobre reglas de enfrentamiento. Bueno, tengo una comunicación y es justamente de quienes están allá en el monte. Creo que vale la pena vincularla a este debate. Ellos dicen que no perciben, no sienten que les garanticen sus derechos hoy día. Como está dada la situación, no sienten garantías sobre sus derechos en el cumplimiento de una función. Porque a todo lo que hemos discutido, Fidel, a todo lo que hemos discutido, hay que agregar un asunto que es un hecho, por lo menos lo viven así los miembros de la fuerza pública. Ellos ven en la justicia ordinaria, en la justicia civil, una predisposición, digamos, antimilitar en las investigaciones y en los juicios. No se presume la inocencia, se presume la culpabilidad de los miembros de la fuerza pública. En muchos de los casos. Se llega incluso a aberraciones como la siguiente. En el juzgamiento de un coronel, un juez tomó como una prueba de que esa persona era culpable porque tenía 5 o 7 medallas de orden público, porque había hecho un curso de paracaidista, porque había hecho un curso de comandos de élite, etcétera. Eso era una prueba adicional a los supuestos hechos de que esa persona era un peligro para la sociedad y era un delincuente, que había recibido medallas de orden público. He recibido noticias de que en vista de ese antecedente, muchos oficiales y muchos suboficiales están negándose a recibir las medallas, las condecoraciones, porque eso se puede convertir en un antecedente en su contra en el caso de un juzgamiento frente a un tribunal civil. A ese nivel del absurdo se ha llegado en Colombia con la justicia civil. Alfredo, juzgando a los militares. Eso sí que son casos aislados, pero al decir eso estamos generalizando, entonces no tenemos, casos ya nadie tiene derecho. El general Uzcategui, el del coronel Plazas, en ese país, el del general Díaz Cabrales, el de decenas de casos se podrían mencionar, casos de la absoluta falta de neutralidad de la justicia civil con los militares. A ver, yo no voy a hablar de los sonados casos, que yo soy respetuoso de los jueces y de las leyes de este país, y respeto y acato la justicia, y no me voy a poner a cuestionar los fallos, a pesar de que yo soy ciudadano que ejerzo mis derechos y tengo el derecho de opinar sobre los fallos de los jueces. Es un derecho ciudadano. No se le puede negar a nadie en la democracia. Yo no conozco los expedientes, yo no conozco los detalles. Usted conoce los expedientes, pues bueno, yo que soy un ciudadano como usted, no los conozco. Hay ciudadanos que conocen los expedientes, otros que no. Yo no conozco los expedientes ni me voy a referir a los detalles de eso. Pero fíjense ustedes que Alfredo y el doctor Gaviria Muñoz vuelven a coincidir en que el problema son los jueces y que como son los jueces, es la falta de claridad en las normas, que es diferente. Simón, es que el problema no son las jueces, es que si no hay normas claras, los jueces acaban creando jurisprudencia. Eso es muy importante destacarlo. Lo que pide la comisión es reglas claras de enfrentamiento. Cuando las reglas claras no existen, pues claro, hay incertidumbre jurídica. ¿Por qué? Porque empiezan a crear líneas de jurisprudencia. Tú estás dando la razón por la cual no crees en los jueces, pero el hecho es que no crees. Es un tema de la vacío normativo. Porque es difícil, realmente, si ahora tú solo, pues queda complicado este debate. Adelante. Entonces, el doctor Gaviria ha dicho que los jueces, por las razones que sea, están, y el doctor Rangel ha desarrollado la tesis del doctor Gaviria, y ya nos ha dado casos de expedientes que él, aunque sea un ciudadano común y corriente, conoce. Son sentencias, no expedientes, son sentencias. Bueno, pero acabamos de conocer el caso del coronel Plazas, por favor. Es lo más, el exabrupto más absurdo que ha habido en la justicia colombiana, es el caso del coronel Plazas. Perdón, nosotros lo escuchamos a usted con tranquilidad. Si el problema son los jueces, porque hay que hacer un articulito, cambiar lo que la Constitución tiene por un articulito. No lo entiendo. O sea, es que aquí aplicar la Constitución. La gran diferencia de mi tesis con la del doctor Gaviria es que estoy por esa vía, exactamente. Aquí lo que hay que hacer es mantener la Constitución tal y como está. Y repito, la Constitución dice en el articulito 221 correcto, que todos los delitos pero la Corte deben ser juzgados por tribunales militares. Pero la Corte Constitucional en 2 sentencias que son constitucionales, ahí tenemos un problema. Esclarece y aclara. Ahí tenemos un problema. Entonces lo que no les gusta son las sentencias de la Corte Constitucional. Pero por supuesto que no me gustan. Si está restringiendo el fuero, que está ampliado en todas las democracias del mundo, tiene esa cobertura que no tiene acá. Doctora María Victoria. Alfredo, con el fuero se priorizaba la solidaridad del cuerpo y no la justicia. Hay que reformar
reformar la justicia Entonces, penal estamos de militar y acuerdo. hacerla más eficiente para que eso no opere. Un momentico, la ventana por la que ustedes están entrando es por reformar a la justicia penal militar, pero ustedes van es por el fuero militar. ¿Qué es lo que ha dicho María Victoria? Yo en eso coincido con ella. Debe haber. Una cosa es la que justicia estamos penal militar discutiendo el fuero. y otra es el fuero militar. Fuero militar debe haber. Es que fuero militar debe haber Estamos de porque acuerdo con que debe haber o no. un militar pero ¿qué es lo que en quiere combate Y el fuero- tiene temas diferentes. el fuero El es código los penal militares lo militar juzgan los es diferente militares, al eso código es el penal. La Pero ojo, justicia penal especial Ojo, es ojo, diferente. ojo con Ya, esto, el pero fuero ojo- en este momento es ojo con indefendible. esto. Si, volvemos al mismo debate como empezó. Cuando usted amplía el fuero, en el fondo lo que hace es introducir nuevas acciones o funciones propias del servicio que quedan cobijadas por la justicia penal militar. No, porque eso no es lo que dice la comisión. Voy a leer lo que dice la A comisión. ver, escuchemos qué No, dice no, la no, comisión. pero no, yo La no- comisión yo que me niego a recomienda, discutir es lo de que, la doctor comisión. Aurelio, es lo que Pero sacaron no, un comunicado. pero es que yo no, Van a hacer una pero esa no es la recomendación. ley, esa no es la ley. Pero que eso va a lo hacer. es como Pero es elemento la recomendación previo de al la debate. comisión, se puede discutir Es porque es una válido. recomendación. En la se puede discutir. Constitución quedará. Damos nota que no En la estamos Constitución quedará discutiendo la expresamente ley. definidos Perdón. cuáles delitos. Doctor Gabriel, lesa le humanidad, aclaro a violencia Aurelio que no sexual, estamos en una sesión genocidio, del Parlamento. tortura, muertes fuera de combate, desplazamiento forzado, narcotráfico, no serán conocidos por la justicia penal militar sin importar las circunstancias en que se den los hechos. Repito nuevamente, lesa humanidad, violencia Yo lo sexual, tengo acá. genocidio, tortura, muertes fuera de combate, desplazamiento forzado y narcotráfico no serán conocidos por la justicia penal militar. Eso es lo que va a quedar en la ley, doctor Gaviria. Eso es lo que hay en la Constitución. Pero eso es lo que va a quedar en la ley, pero usted me está Esa es la leyendo propuesta del una gobierno. noticia de Estamos prensa. retirando el Sí. artículo para reemplazarlo con eso. No, pero es una propuesta del gobierno, pero usted es el presidente de la Cámara. Yo le hago una pregunta. ¿Ya le radicaron ese proyecto? Lo radica en marzo. Bueno, pero hoy no lo han radicado. Yo no discuto sobre una noticia de prensa. Es que de verdad Pero es por un así. pronunciamiento Ese es de la comisión. Pero esa es una vieja maña que hay en este país. Nos dan las leyes por anticipado en la prensa, la gente le pone el visto bueno y cuando hacen la ley, en la letra menuda se cambian las cosas. Es que además no me estoy inventando. Eso es el pan de cada día. Aquí en Frente a Colombia. esta situación de conflicto que es innegable para todos. Era negable, eso hay que Bueno. anotar porque qué daño tan inmenso, incluso para un tema como esto, le hizo la negación durante 8 años de un conflicto armado. De acuerdo. La necesidad del fuero es clara. Es decir, se debe definir De una claramente justicia de una especial justicia militar. especial para los delitos que se cometan en el ejercicio de pertenecer allí a las fuerzas militares. Pero la discusión es si los actos de servicio que se van a discutir Otra vez que amplían el fuero sobre los eso. ¿no? actos, no hay ningún acto del servicio, insisto en eso por favor, que sea estrictamente un delito. Puede. Robarse fusiles no es, Es un un acto delito. del servicio, es un delito. Bueno, que se puede cometer durante el servicio, sí. que no estamos Igual discutiendo. un asesinato No por fuera de estamos combate, lo discutiendo que si dice son acá, delitos o no. muerte por fuera de combate, eso un no delito. es un Pero acto mire- del mire que su servicio. argumento se Puede le- ser un acto que es un delito que se realiza Ese- durante el ese servicio, argumento durante del un doctor- patrullaje. ese argumento Entonces del- no confunda las cosas porque usted ese dice argumento- que hay que limitar el fuero militar a los actos del servicio. No, está equivocado. Es que ningún acto del servicio es delito. Bueno, entonces, no pero- puede pero- ser porque las ese- fuerzas militares no ese- están hechas para ese- delinquir, pero están ese hechas argumento- para ese hacer argumento respetar se le- la ley. Ese argumento se le pone en contra porque si no existieran actos que presuntamente pudieran ser delitos, pues entonces no se existiría la justicia penal militar. No, precisamente es al contrario, es porque Actos existen de servicio. delitos militares que solamente lo pueden cometer los militares durante la prestación de sus servicios, de sus funciones Hay delitos, constitucionales. por ejemplo, cometen ciertos delitos que no los el puede Código cometer Penal Militar es el que define esas civil, cosas. un Entonces, civil, el son Código esos Penal Militar tiene delitos una cantidad de delitos relacionados que el Código Penal con no el tiene. servicio, a ver si me Entonces, entiende, la relacionados con el cobardía, servicio. por ejemplo, la Para no hablar cobardía sobre es un supuestos, delito claro, ese es el del que Código debe Penal juzgar. Militar. Sí, Simón, la cobardía. yo quiero María preguntarle a Victoria. Alfredo, para no hablar sobre supuestos, las ejecuciones extrajudiciales desde tu forma de ver, ¿cómo se deben juzgar entonces? Ese es un crimen que se comete durante una guerra que debe ser objeto de juzgamiento de los tribunales militares. Aquí y en No, eso es de Cafarnaúm. justicia ordinaria. En Eso es de todas justicia partes. ordinaria, no. Bueno, Justicia ordinaria. aquí solamente acá. En Colombia sí. Dios, le cuento una Insisto, cosa, la doctor tortura, el caso de tortura de Abu Ghraib y todos los casos de ejecuciones por fuera. Ahorita la historia completa. No condenaron. No miente, Los perdón, investigadores militar. No perdóneme condenan la expresión, pero no es verdad. Se demoraron 20 días y condenaron a 10 años de cárcel a los a una responsables. muchacha y ya. No, a los responsables, a Humanidad, los que estaban tortura, ahí, narcotráfico, claro, violencia ojo, sexual, sí. nada de eso, nada de son eso delitos está propios cobijado de la por la milicia, de No la se- guerra. no Es que se- estamos aquí es con el derecho de la guerra. El No. VIH es el derecho de la guerra. La Y teoría en la de la- guerra y se VIH cometen excluye esos temas. muertes. No,
es un delito contra el VIH, es un delito contra el VIH, por favor. Y el VIH es el derecho de la guerra, y el fuero militar es para el derecho de la guerra, por favor. Eso no es para operaciones de policía, no es. Se le olvide, doctor Rangel, una cosa sobre el caso de Estados Unidos, que era una directriz de Rumsfeld. No se le olvide eso. Es en ese sentido que yo le estoy diciendo. No se le olvide una cosa. Por eso le digo, no hay... Me dice primero que no castigaron a nadie, le estoy diciendo que sí castigaron, ¿no? Sí castigaron. Contundentemente, de la manera como ojalá operara la justicia penal militar en Colombia. Ese es un buen ejemplo. Ahora toma ese ejemplo. Que es hacia dónde debemos ir. Si la justicia penal militar empieza a sacar fallos condenatorios, haciendo más justicia, claro. ¿Qué pasa? Pues quedan condenados. Si la justicia penal militar empieza a no funcionar o a generar las condiciones donde el inferior jerárquico no va a condenar a un superior jerárquico, crear dudas. Empieza a pegar. Entonces se crean las condiciones para las cortes internacionales, se crean las condiciones para decir que no hubo acción y la justicia ordinaria puede tocar. Digamos, eso es lo que empieza a pasar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer una justicia penal militar que funcione. Y yo te digo, por eso me gustan las recomendaciones de la comisión. La comisión dice, eleva a rango constitucional los crímenes que bajo ningún motivo deben estar bajo la jurisdicción de la justicia penal militar, como lo son la desaparición, abuso sexual, asesinato, tortura, ejecuciones extrajudiciales. Asimismo, eleva a rango constitucional o reitera con claridad cuáles deben estar bajo la tutela de la justicia. Pero yo insisto en un punto. Son los casos de que hoy digamos, en medio de un combate muere un civil. Por ejemplo, el caso de Santo Domingo. El caso de Santo Domingo, que fue un montaje absoluto de la FARC. Un bombardeo. Y entonces se hizo un montaje que la fuerza militar mató a unos civiles, etcétera. Ese caso, que debería estar en la justicia militar, porque es un caso de una operación de combate, donde no recordando la historia, fue el presidente Uribe el que pidió que ese caso de Santo Domingo se pasara de justicia penal a justicia ordinaria. Bueno, perfecto, ahí está la competencia, la definió en ese caso el Ejecutivo. Pésimamente. Claro que si tú ya dijiste que, Alfredo, si tú dijiste que los falsos positivos se juzgan en la justicia penal militar, pues eso sí ya, es para adelante. Sí. Hay los falsos positivos y los falsos positivos, porque también hay falsos positivos. Yo no conozco los expedientes. Bueno, vamos a redondear. Pero comenzamos estamos adelante. Volviendo a la pregunta, hay temas que ese articulito hace que no son suficientes. Por ejemplo, un tema que a lo mejor los cuatro podemos estar de acuerdo: la Defensoría Técnica de las Fuerzas Militares. La idea de que un militar que esté siendo acusado tenga derecho a una defensa que inclusive debe pagar el Estado para que la persona pueda afrontar cualquier tipo de acusación que se le haga. La Defensoría Técnica es una cosa que también hay que trabajar y que obviamente no estaba prevista en el articulito. Es que la Constitución no puede prever todo. La idea que ese articulito entraba a resolver los temas relacionados era totalmente falso, de una manera u otra populismo, y era crear expectativas abiertamente falsas entre las fuerzas, que esa era una solución. Perdón, pero es que esos son como las curitas, los pañitos de agua tibia que es una cosa integral, un paquete que se quieren poner, digamos, crean primero el problema de que los tribunales militares realmente no están juzgando nada en este país aparte de la deserción y el robo pues de las cucharas en los casinos. Eso está jugando la justicia penal militar. Pero entonces, como todo está pasando a la justicia civil, entonces pongámosle un defensor a cada soldado y a cada suboficial y a cada oficial en la justicia civil. No, en la justicia militar y en la civil. No, señor, es que la justicia penal militar, que además está estrenando el sistema oral, debe ser igualmente eficaz y contundente y debe tener defensores. ¿Claro? Debe tener sus defensores. No hay necesidad de estarle pagando a un defensor de oficio pues en la justicia civil, porque eso es aceptar la situación actual, el estado de cosas actual, que es absolutamente inconstitucional. Porque de oficio una patrulla se enfrenta con un grupo guerrillero y de oficio llega a la fiscalía, hace el levantamiento del cadáver e involucra en un proceso judicial ante la justicia civil, que van a responder ante el juez civil, a los soldados, al cabo, al sargento y al teniente que estuvo en ese combate, y los van a encauzar como si eso fuera una muerte en una balacera pues entre ampones en el Parque de la 93. Entonces eso es un disparate absoluto, y eso es lo que tienen inmovilizados los miembros de la fuerza pública, porque si en cada combate les van a abrir un proceso que va a durar 4 o 5 años, que van a tener que pagar
parte de su bolsillo además los costos que les va a implicar el retiro de la carrera militar, o que se les barate la carrera militar, pues esa incertidumbre es absoluta y total. Por esa razón están operando a media marcha las fuerzas militares. Yo francamente no veo dónde están las fuerzas militares inmovilizadas, Alfredo, te lo digo con toda certeza. Y creo que... Y el crecimiento de las acciones de la guerrilla, el crecimiento, que tampoco me la vas a negar, pues, y aquí el doctor Aurelio tampoco me va a negar el incremento de las acciones de la guerrilla, hay un repensamiento tiene como una razón y causa precisamente ese margen que le está ofreciendo la inactividad de las fuerzas militares. Pero creo que Alfredo, esa ideologización del debate es muy dañina y flaco favor le hace al país. Por un lado, la defensa acérrima del fuero militar, creo que definitivamente no creo que lo bueno que esta noticia nos depara es que tenemos un tema de interés público sobre el tapete, que se va a presentar un proyecto de ley que va a ser comprensivo, que los militares van a tener su derecho al debido proceso y todos sus derechos garantizados, y que sacamos de un articulito, como ya sabemos cómo son las historias de los articulitos, de una discusión sobre la reforma de la justicia que tiene que estar libre de este tipo de debates. Derogándose la directriz del Ministerio de Defensa, no de la que hemos hablado, de la 19, se devuelve a la justicia penal militar la competencia. Entonces, para que ese levantamiento de los cadáveres sería y esas investigaciones en el marco de la justicia penal militar. Y si hay una duda o si hay un problema, hay una colisión de competencia, ya está el Consejo Superior de la Judicatura para que dirima los problemas de competencia. Eso ya está inventado, eso ya está vigente. Doctor Rangel, a ver, yo sí quiero terminar diciendo, yo no comparto la tesis ni de que se hubiera metido ese articulito en la reforma de la justicia. Yo creo que en Colombia hay sentencias claras de la Corte Constitucional. Aquí ya el doctor Rangel nos dejó claro que lo que no les gusta son esas sentencias de la Corte Constitucional. Entonces, no me gusta para nada. Por eso, entonces sí hay un hecho de que se quieren ampliar el fuero militar a otros hechos a otros actos que creerán ustedes que son actos propios del servicio. Perdón, es que ningún delito es acto de servicio. Me voy a cansar de decir, perdóneme la audiencia, ningún delito es acto de servicio, ninguno. Quiero decirle una última cosa, doctor, brevemente. Y frente al activismo judicial también, doctor Gaviria Muñoz. Hoy, una juez de garantías no le dio medida de aseguramiento, esos activistas no le dio medida de aseguramiento al coronel Ariza. Y no se lo dio porque dijo estaba obedeciendo órdenes superiores, que es exactamente lo que pasó al contrario de lo que pasó en Estados Unidos en Abu Ghraib, que se clavaron a la muchachita y al otro y los mandos altos para arriba no ocurrieron nada. Fíjense ustedes que el activismo judicial de ustedes hoy no dio garantías al coronel Ariza. Es que el problema es cuando hay activismo y no hay norma. El problema es que no hay norma, entonces estamos a la mano de Dios. Y ya creamos la norma, los jueces interpretan. Ese caso es absolutamente insular y excepcional. Entonces, que no le hayan decretado orden de captura a un coronel. Es absolutamente pasemos a la segunda. Pero ojo, la gran conclusión: estas opiniones, esta confrontación demuestra lo que está pasando con el fuero militar. Creo que es necesario que se lleve a debate, que se amplíe el debate, que se conozcan los términos para el doctor Aurelio y que gane Colombia, gane la justicia y que no haya impunidad y que nuestro país supere este conflicto, pero con unas reglas claras de juego.